Bienvenidos a Pulso Geopolítico. 3 años después del inicio de la operación militar especial en Ucrania, el hecho es que la guerra, o la operación especial, como la queramos llamar, no está en el punto que deseaba o que esperaba el Kremlin cuando la lanzó. Dista mucho su situación de lo que se había proyectado y un final negociado ahora mismo, a pesar de los múltiples frentes de presión que desata con llamadas frecuentes el propio Donald Trump, no parece que esté demasiado cercano. Esta situación, que parece bastante inesperada a tenor del desequilibrio de fuerzas que subyace en un enfrentamiento entre una Rusia de 17 millones de kilómetros cuadrados y una Ucrania de poco más de 600.000, con un desfase de población tremendo, de industria armamentística, de arsenal nuclear, pues no deja de ser una espina que se le ha clavado al Kremlin, que se le ha clavado a Vladimir Putin, en un entorno en el que, si bien controla de forma absoluta la opinión pública y el panorama político no es diverso, lo sabemos, dentro de Rusia, no deja de ser un inconveniente y no deja de ser el suyo un país donde, a pesar de todo, sigue habiendo una opinión pública activa, con presencia de influencers en redes sociales y que observa cómo la promesa de una operación relámpago se ha complicado sobremanera. Esa prolongación de la guerra genera una fisura notable entre la narrativa oficial del Kremlin y la percepción de algunos sectores dentro de la sociedad rusa. Es cierto que la maquinaria propagandística rusa, apoyada por cadenas afines al poder, asegura que ahora mismo lo que hay son lacayos mediáticos en el otro lado que intentan hablar mal de la situación que vive Rusia. Es cierto también que se transmite una idea de cansancio ucraniano y a la vez de responsabilidad de Occidente en que esto siga sobre la mesa, hablando de piromanía incluso de los países de la Unión Europea por haber ayudado fundamentalmente a sostener el esfuerzo bélico ucraniano. Especialmente se pone el foco en la labor del Reino Unido, a quien se culpa sobre todo como protagonista principal de que en el 22, en las primeras negociaciones que se llevaron a cabo en Turquía, no cuajara el alto el fuego, el acuerdo que estaba pergeñado sobre la mesa y que en principio parece, por todo lo que ha trascendido después, estaba preparado para ser firmado, y solamente Boris Johnson al frente del Reino Unido en aquel momento consiguió dinamitarlo. El hecho es que ahora mismo la circunstancia de una posible negociación por parte de Vladimir Putin con concesiones no es demasiado bien vista, al menos por la parte más heterodoxa de quienes opinan en las redes, por aquellos blogueros que generan seguimiento por parte de una parte importante de la sociedad rusa y que no entienden cómo un esfuerzo sostenido militar durante 3 años con cientos de miles de víctimas, y que ahora refleja una situación sobre el terreno en el campo de batalla bastante favorable hacia Rusia, va a ser finiquitado por medio de un acuerdo en una mesa de negociaciones en las que, ineludiblemente, si se firma, habría que hacer concesiones por parte de Rusia. Para la blogosfera nacionalista rusa, esto se interpreta como una pérdida de influencia, como una concesión que no habría que hacer a tenor de la situación del escenario de operaciones, e incluso si sumamos todos los acuerdos que ha firmado Donald Trump con Ucrania, bien es cierto que ahora mismo es un papel mojado y más una declaración de intenciones otra cosa, me refiero a los de tierras raras, que faltarían décadas por ponerlos en marcha sin duda, pues se interpretan como pérdida de soberanía, se interpreta como una cierta satelización de Rusia frente a un Estados Unidos potente que va a controlar de una manera u otra, o con empresas en Rusia o con el acuerdo en Ucrania, el mercado de las tierras raras, para intentar salir de esa dependencia que tiene ahora mismo de su gran rival, que nosotros no nos olvidemos, que China. Por otro lado, se considera también que dar tiempo a Ucrania para reconstituir sus fuerzas, para recibir armamento occidental, es un error táctico que ha cometido Putin. Se habla incluso de situaciones pasadas que nos pueden remitir a una comparación con lo actual, Chechenia, en los años 95-96, los acuerdos Minsk I y Minsk II, donde se firmaron compromisos por parte de Occidente que luego se incurrieron de forma flagrante por parte de esos mismos países occidentales, reconociendo de una manera o de otra que solamente se firmaron como manera de ganar tiempo ante un Vladimir Putin que exigía acciones, que exigía evolución de los acontecimientos.
Por eso, la amargura, incluso de los soldados rusos que regresan a casa sin que se haya alcanzado objetivos de guerra, son aspectos cruciales que todos, uniéndolos en forma de puzzle que da lugar a una realidad interna dentro de Rusia que se escapa de una manera u otra al discurso oficial de Putin, son preocupaciones que no se le escapan al Kremlin y que por eso quizá está jugando a ese juego de no plegarse a las exigencias, sobre todo a las que vienen por parte de su principal valedor últimamente en todo el escenario internacional, que no es otro que un Donald Trump, que eso sí, últimamente está poniendo el foco en la actitud de Vladimir Putin y que está tensando las declaraciones. No obstante, también sobre esas declaraciones ha hablado hoy el Kremlin, asegurando que la presión exterior que llega desde Donald Trump sobre Vladimir Putin no va a hacer mella en sus decisiones, que va a seguir lanzando ataques masivos cuando lo crea oportuno, porque la prioridad de Putin, señalan desde el Kremlin, no es estar congraciándose con Donald Trump, sino es tomar las decisiones necesarias para garantizar la seguridad de su país. La situación actual, como digo, con un teatro de operaciones estabilizado en punto muerte, sin una resolución clara a la vista, genera incertidumbre, genera resentimiento y genera una notable preocupación dentro de la población rusa, que desde luego no se va a traducir en una revuelta, pero que genera un ambiente incómodo para quienes gobiernan en el Kremlin. De ahí esa resistencia a la deriva que estaba tomando la situación. La pregunta clave es cuánto tiempo puede sostener el Kremlin una guerra que se prolonga indefinidamente, con costos cada vez crecientes y sin un triunfo aplastante como se había prometido, antes de que un descontento que va a seguir creciendo dentro de la sociedad rusa se convierta en un problema mayor.